Gloria a Dios. Los ministerios del Monte Sión Celestial, paz y vida por las sendas antiguas presentan la palabra de la cruz. Les enviamos bendiciones a cada uno por nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que nos vean y nos oigan en cualquier país del mundo. Sabemos de que tenemos cobertura a nivel mundial hasta España, en toda Latinoamericana. Le enviamos saludo a la Iglesia de Jesucristo acá en Guatemala, en sus diferentes departamentos y municipios, y también a la Iglesia de Jesucristo en México y el mundo entero. Sabemos que en estos países tenemos gran cobertura. Gracias por seguirnos, escucharnos y vernos. Que la paz, el gozo, la misericordia y la bondad del Señor sean sobre cada uno. Como también les enviamos bendiciones a toda la Iglesia de Jesucristo en los diferentes países centroamericanos, como también en Suramérica y parte de Norteamérica. Bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio bíblico de la palabra del Señor. Estamos viendo un tema muy importante. ¿Por qué solo escrituras? ¿O por qué solo la escritura? Se ha dicho de que este método de solo escritura se lo inventó Martín Lutero. Supuestamente esto es con base a lo que se conoce como las 5 solas de Martín Lutero, lo cual la Iglesia Católica Romana desaprueba o le dice un no rotundo. Pero como sabemos, ¿por qué nosotros seguimos esta doctrina? No es que siguiéramos a hombres o a Martín Lutero, o que el método suyo sea el efectivo o como nosotros dijimos, el verdadero, sino que de alguna manera las escrituras respaldan esto, no porque se sigue una tradición, una costumbre o una doctrina humana como se nos acusa, sino que ciertamente las escrituras dan testimonio de esto. Y a continuación le damos lectura a la palabra de Dios en Gálatas 1, 8, 9. La palabra dice literalmente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8, 9. ¿Qué se está diciendo con esto? Que si alguien predica o alguien dice un evangelio contrario a lo que se ha recibido, cuando se lee esto, se piensa de que quizá existe otro evangelio o el evangelio diferente. Como se ha dicho que la única y verdadera iglesia es la Iglesia Católica Romana, pues según ella tiene respaldo en las Escrituras y según ella trae tradiciones que no fueron escritas en las Escrituras. Pero cuando nosotros vemos esto, se da por creer de que del evangelio que habéis recibido, supuestamente no solamente se encuentra asentado en la Escritura el evangelio pleno de Jesucristo, sino que también es llevado por la tradición. ¿Qué se cree o qué se dice con esto? Que según ellos tienen un evangelio tradicional que no está escrito en las Escrituras, pero que ellos son los herederos de este evangelio y supuestamente ellos llevan este evangelio por el mundo. Pero al verlo a la luz de la palabra, el evangelio que ellos llevan no solo no se ajusta a las Escrituras, sino que riñe con él. Es un evangelio contrario
a la que el Señor dijo. Por eso es que nosotros, los que se nos llama protestante, de alguna manera nosotros no respaldamos este evangelio o predicamos en contra a este evangelio, porque se pregunta, o alguien dijo, ¿por qué ustedes dicen creer en las Escrituras, pero están separados o tienen diferente evangelio? ¿Por qué no predican el evangelio que nosotros predicamos? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio que ellos predican si de ninguna manera tiene respaldo bíblico? Cuando las Escrituras dicen que acá en Gálatas 1:8-9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando se dice esto en la palabra, está hablando del evangelio exclusivo que nos fue dado mediante la revelación de Jesucristo. Y esto por los apóstoles, porque si un evangelio, o que si alguien predica pero no tiene respaldo bíblico, en ninguna manera algún apóstol o profeta de Jesucristo predicó dicho evangelio, nosotros no tenemos o no debemos por qué creerlo, porque es algo contrario a lo que el Señor predicó. Porque si ellos son testigos del Cristo, ellos son testigos del evangelio verdadero que recibieron, nosotros también somos testigos, somos parte de esa nube de testigos que una vez predicaron al Cristo. Entonces, lejos de predicar un evangelio contrario a la que ellos predicaron, nosotros tenemos que ajustarnos al evangelio que ellos predicaron, si de verdad somos testigos del Cristo. Pero cuando miramos el evangelio de estas instituciones, como la institución que hemos mencionado, se nota a leguas un evangelio diferente de lo que Pablo predicó, un evangelio diferente de lo que Pedro predicó, un evangelio diferente de lo que Juan predicó, un evangelio diferente del que Santiago predicó. Esto por decir, también si lo comparamos al evangelio de los profetas, nosotros vamos a encontrar un evangelio diferente. Entonces, ¿cómo podremos o cómo diríamos que este es el evangelio de Jesucristo? De ninguna manera. Antes, al contrario, este es un evangelio que es anatema delante del Señor. Si usted ve qué significa la palabra anatema, la palabra anatema significa maldición, que es un evangelio maldito delante del Señor. Eso no lo dije yo como hablando vulgarmente, sino que la palabra, si usted mira el significado de esta palabra anatema en el diccionario español, usted va a ver que significa maldición, un evangelio maldito. Entonces, pero no solamente este evangelio, el evangelio de los católicos es un evangelio que es anatema, sino también tenemos el evangelio de la iglesia adventista, que es un evangelio que es anatema delante del Señor, porque cuando lo comparamos a la Biblia, las Escrituras dicen de que nadie os juzga en cuanto a días de reposo, luna nueva y el guardar fiestas, pero ellos dicen de que el Señor ordena que se debe de observar el sábado o guardar el sábado. Entonces, de alguna manera, este es un evangelio anatema al Señor. O vienen diciendo de que no se debe de comer carne, que no se debe comer esto porque te llama cáncer o otras cosas. Entonces, en el libro de Timoteo nosotros podemos leer que en los postreros días vendrán hombres diciendo que tal cosa no se debe comer, cuando por
la oración del creyente, estos alimentos son santificados. Hasta prohibirán a los hombres casarse, dice la Escritura. No tenemos ciertamente un evangelio que prohíba a las personas casarse, pero la Biblia lo dice, o sea, está profetizado por el Señor. Ciertamente tiene que llegar este evangelio hasta nosotros, donde se va a prohibir casarse. Y cuando se habla de casarse, no significa solamente el rito o que te vayas a casar por lo civil y por la iglesia y de blanco o de negro, como te quieras casar, sino que está hablando de que van a prohibir de que no se deben de juntar las parejas, no se deben de unir, porque eso es abominación ante Dios, o que se santifican más cuando no se casan. Yo creo que este evangelio va a tener su respaldo en aquellos 144,000 vírgenes que no se acostaron con mujer, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. No ha llegado, pero va a llegar, porque está profetizado por el Señor. Como estos prohíben de abstenerse de alimentos, de carne, por ejemplo, dicen que la carne cuesta que se diluya en el estómago, que no se debe comer carne de cerdo, que no se debe comer esta carne, que solo verdura. De alguna manera son vegetarianos. Prohíben la harina, prohíben de comer alimentos en trastos de aluminio, en trastos de plástico, que no sé qué, que no sé cuándo. Esto ya meramente es una doctrina de hombres, precisamente de Ellen G. White. Y entonces esta mujer de alguna manera inventó este evangelio, el cual es anatema al Señor. De igual manera tenemos el evangelio de los TG, o de los testigos de Jehová, un evangelio en el cual dicen de que el Cristo solo es una criatura del Señor. Y entonces nosotros debemos de guardarnos de este evangelio, no precisamente de que debemos huirnos, sino tenemos que dar defensa de nuestra fe. Tenemos que llegar por la palabra, ya que ellos nos andan buscando, de alguna manera nos andan por nuestras casas. No debemos de hacer como algunos que parece que les tienen miedo de que cuando los ven les cierren la puerta, o simplemente no les abren por miedo, sino que debemos de enfrentarlos con la Escritura. Cuando leemos allá en el libro de Efesios capítulo 6, el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. De manera que se nos manda a tomar toda la armadura de Dios en este capítulo 6 de Efesios. Y como ya explicamos en su momento y a su tiempo, que la armadura de Dios es la palabra del Señor. Estamos hablando precisamente de por qué solo Escritura. Si algo no se encuentra en la Escritura, no podemos decir que este es evangelio de Jesucristo. Por eso decimos que el evangelio católico no es evangelio de Cristo, porque no tiene ningún respaldo bíblico. Y si los católicos acusan a los adventistas de que su evangelio no tiene respaldo bíblico, entonces también nos dan la pauta de acusar a uno y a otro de que llevan un evangelio diferente al que hemos recibido, porque en las Escrituras no tienen ningún respaldo bíblico, esto que se inventa. Y yo creo que el Señor no puede aprobar algún evangelio así, o que Él haya cambiado de parecer, porque se supone que estos recibieron revelación de parte de Dios, y que por eso ellos impulsan o predican un evangelio así. Pero cuando vemos la Escritura, en ningún momento lo respalda. Estamos aquí acusando a estas doctrinas, porque si acusamos de evangelios diferentes, los más prominentes y los que sobresalen en nuestros tiempos, que de alguna manera nos arrastran o nos conmueven de nuestra fe, son estos evangelios. El evangelio de los testigos de Jehová, que dicen de que el Hijo de Dios es una criatura. Pero cuando lo comparamos a la Escritura, claramente dice la Escritura en Hebreos: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás
jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto precisamente lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 1. Pero luego estos vienen y dicen de que Jesucristo es el arcángel Miguel, de que es una criatura de Dios, porque el ángel, o sea, el arcángel Miguel, obviamente es una creación de Dios, pero la escritura dice claramente: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces el Cristo, lejos de ser una creación de Dios, Él es o fue engendrado por Dios, no es creación de Dios. Eso lo dice la escritura, no me lo estoy inventando yo. Yo digo que si algo que digo no tiene base bíblica, no tiene respaldo bíblico, ¿cómo entonces yo me voy a creer lo que yo creo que dice la palabra? Porque la hermenéutica es la que tuerce la palabra, como dice el libro de Hebreos, y en todas sus epístolas, casi hablando de ellas, tales cosas, las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. O sea, no solo las epístolas del hermano Pablo tienden a torcerse, sino que también las otras escrituras. Eso significa el libro de Génesis, de Éxodo, los libros proféticos, los libros de Salmos, de Cantares. Cualquier libro de las escrituras se puede torcer y ajustarlas a mi doctrina o a mi pensamiento, a lo que yo pienso. Muchas veces es la hermenéutica humana la que se lleva como evangelio de Jesucristo y no el verdadero evangelio de Jesucristo. Precisamente hace 2 días yo veía algo, yo se lo voy a contar. Por ejemplo, yo veía de que esta tierra es el imperio de la muerte, que este planeta está sojuzgado por la muerte. Esto también lo dice la escritura, no solamente lo estoy diciendo yo, porque como les he enseñado yo, de que cuando uno tiene una visión, una revelación, lo debe de comprobar con la Biblia si la revelación o la visión se ajusta a la palabra de Dios, a las escrituras. Si no se ajustan de ninguna manera, yo lo voy a predicar o lo voy a impulsar como revelación divina. Entonces dice la escritura no solamente de que este mundo ha sido sujeto a esto, dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado las mentes, los oídos y de las personas para que no vean, para que no entiendan, para que no se vuelvan a Dios. De que también dice la escritura en el libro de Hebreos que esta tierra está sujeta al pecado, y por causa del pecado está sujeta a la muerte. De manera que, como yo le decía, entonces veo yo que la muerte de alguna manera gobierna a esta tierra. Esto a aquellos que no conocen al Señor, o que no han llegado al Señor, o que no se ajustan a la sana doctrina. Válgase la redundancia, porque yo veía de que la muerte estaba así acechando a todo ser vivo. Este es su imperio, y obviamente ella, cualquier chispa, yo miraba que toda chispa de vida, ella apresuradamente se apresura a apagar. A ella no le gusta la vida, pues cuando ella mira que la vida brilla, porque la vida es luz, entonces brilla por allá, ella inmediatamente se apresura a cubrirla, a opacarla, a matarla, porque esa es su función en esta tierra. Y hablo no de la mente física, yo ya expliqué de la mente física que este planeta de alguna manera es el equilibrio, la muerte física de este planeta, pero hablo de la muerte eterna o de la segunda muerte, porque no solamente se queda en letra o solamente así, que no tiene ningún poder. Ciertamente dice la escritura que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra huestes de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Entonces debemos de entender que este mundo está sujeto a esta muerte. Entonces yo veía que
Muchas veces alguien toma su Biblia y la lee, pero cuando no tiene revelación del Señor, yo veía que alguien tomaba la palabra, la Biblia, y la comenzaba a leer, pero yo veía de que no tenía ningún valor esa palabra humana, porque era la hermenéutica. Alguien leía la palabra, pero lo que salía de sus labios o lo que se oía audiblemente ya no era palabra de Dios. Por ejemplo, abrían el libro, en el libro de la Biblia, en el libro de Salmos, en el capítulo 23, ahí dice literal: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el temor de Jehová me guiará todos los días de mi vida. Pero cuando nosotros, como decía un apóstol, cuando nosotros desgranamos este salmo, este texto bíblico de Salmos 23, vamos a saber cuándo y por qué va a tener efecto esto en la vida del creyente. Pero muchas veces nosotros creemos que automáticamente el texto de Mateo 23 tiene efecto. ¿Cuándo tiene efecto este texto bíblico sobre el creyente? Cuando éste se ajusta a la palabra de Dios. Salmo capítulo 1 dice: y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero primeramente dice: en su ley medita. O sea que es necesario estar dentro de la palabra, no solamente creerla, sino también hacerla, como decías el libro de Santiago: muéstrame tu fe por tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Ciertamente alguien tiene que mostrar que verdaderamente cree en el Señor cuando hace lo que la palabra dice, no simplemente de labios. Pero la hermenéutica humana es contraria a las Escrituras. Por eso yo veía de que cuando la persona empieza a leer su Biblia, ciertamente se escucha otra cosa que habla su Biblia. Y acá tengo un meme o algo así que subieron a Face, pero lo voy a leer. Dice así: así como saqué a Jonás del pez, a ti te sacaré en victoria de esta prueba. Confía en Dios. Atentamente, Dios. Cuando vemos nosotros esta palabra, podemos nosotros creer que es una revelación del Señor. No, ciertamente esta es palabra de hombre. No tiene ningún valor sobre el imperio de la muerte. Es como aquel que andan repitiendo: ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ayúdate que yo te ayudaré. O por ejemplo, como dice: ayúdate que yo te ayudaré, pero ni siquiera es filosofía, ni siquiera es un pensamiento guiado en justicia y en verdad. Yo creo que carece aún de significado cuando lo llevamos a la razón. No tiene ningún poder sobre la muerte. Por eso yo les decía: alguien lee la palabra, pero lo que sale de su boca son otras cosas. No, de ninguna manera no tiene afiliación o no tiene alianza, no se une a Romanos 19:10, donde dice que si creyéramos
que el Señor lo resucitó de los muertos, seremos salvos, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. O sea que de lo más profundo del corazón hay que creer lo que la boca dice. Pero muchas veces, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Ciertamente se debe de hacer lo que dice Romanos 10:9-10. Créelo en el corazón y luego confesalo con la boca. Pero hay personas que realmente solo de labios creen en el Señor, pero no creen de todo corazón. Y esto se puede ver en el estado de dormición de cada creyente. Cuando usted lo va sorprendiendo, ¿qué es lo primero que sale de su boca? ¿O qué es lo primero que hace? ¿Qué acción toma el creyente cuando pasa por una prueba? Si es que podemos decir así, una prueba. ¿Qué pasa con el creyente? Pues ciertamente ya no responde conforme sus labios han dicho. No sé si me explico, yo trato de explicarme, pero muchas veces yo creo que ni yo me entiendo. Pero a lo que queremos llegar es que yo veía entonces que el hombre lee la Biblia, pero ciertamente cree otra cosa. Y acá tenemos un ejemplo de lo que hemos dicho. Por ejemplo, esto dice: así como saqué a Jonás del pez, a ti te sacaré en victoria de esta prueba. Atentamente, Dios. Se oye muy bonito, se lee muy bonito, pero si esto es palabra de Dios, si esto es profecía del Señor, pues tiene algún efecto. Pero si no es palabra de Dios, ya se parece a aquellos amuletos que nos daban, aquellos talismanes que nos daban cuando acudíamos a los brujos y nos decían: llévate esto y lo metes en la gaveta de donde recibes dinero y se te va a multiplicar, te van a llevar clientes. Esto realmente se ve como un amuleto. Tengo el ejemplo de alguien, por ejemplo, que tiene la Biblia, y le teme a los fantasmas o a los que lo espantan. Luego, cada vez que se duerme, abre la Biblia y la deja en su cabecera, por si llega el diablo. Entonces dice de que el diablo se espanta, lee la Biblia. Pero cuando vemos en la escritura acá en Efesios, nos damos cuenta de que el hombre, o sea el creyente, tiene que tomar toda la armadura de Dios. Una vez alguien me espantó, pero entonces yo inmediatamente empecé a recitar toda la escritura. Yo comienzo con Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, Jehová es mi luz y salvación, de quien temeré, Jehová la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme, al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de mi potente. Y empiezo yo a recitar la palabra. Entonces es necesario que nosotros tengamos la palabra en el corazón, y no solamente cuando alguien lo espanta, porque automáticamente se activan los textos bíblicos en el corazón del creyente. Por ejemplo, cuando alguien va a cometer adulterio, comienza a decir la escritura, dice: todo aquel que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Y luego comienza con la palabra de Dios. De esa manera el creyente genuino no va a poder pecar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está escrita en las tablas de su corazón. Por eso dice la escritura: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Porque es necesario que nosotros comamos esta palabra del Señor para poder resistir a Satanás en el día malo. Pero ¿cómo va a poder la doctrina, o sea la palabra de los hombres, defenderme en el día malo, en el día de la prueba, de la tentación o cualquier problema que se me levante por ahí? Por ejemplo, hay muchas cosas en este mundo. La escritura dice, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo le he vencido. De manera que es la palabra de Dios nuestro
escudo, nuestra espada, nuestro castillo, nuestro refugio. Como yo les contaba la otra vez, yo estaba siendo asaeteado por Satanás y entonces el Señor me dice, levanta tu Biblia, tu palabra, esa es la que va a ser tu escudo, la que te va a defender en todo momento y en todo tiempo. Pero si de alguna manera nosotros somos perezosos, no leemos la palabra de Dios, no leemos la Escritura, no ponemos empeño en ella, entonces ¿cómo entonces nos vamos a defender en el día malo? Por eso vamos a recibir cualquier evangelio, cualquier doctrina, porque no leemos la palabra de Dios. Luego alguien predica, dice la palabra, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Dónde dice la Escritura eso? Y luego nosotros vamos diciendo amén. O luego dice alguien ahí, dice la Biblia en Deuteronomio 22:5, la mujer prohíbe a la mujer utilizar pantalón. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ciertamente está hablando de que el hombre no debe ser afeminado ni ser un transvesti o una lesbiana. Pero ¿por qué nosotros caemos en la mala hermenéutica de las Escrituras? Porque no la leemos y no la leemos y no ponemos atención a la palabra, sino al comentario del orador o del predicador y no a la palabra de Dios. Debemos de ser cautelosos. La palabra dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Pero alguien viene, por ejemplo, si a alguien le dan pecho, a un niño le dan pecho, y luego le quieren poner pacha o mamila, como se le dice, ¿qué va a pasar? El niño se va a rehusar y no lo va a recibir porque conoce. Pero nosotros ni siquiera conocemos la leche espiritual no adulterada. Le venimos diciendo a cualquier mensaje amén. A cualquier hombre nosotros le decimos amén. Amén, 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 amén. Eso no se debe hacer, sino debemos de llevar nuestro oído, de saber escuchar lo que se nos está predicando para decir amén. Por ejemplo, yo soy una de esas personas. Yo no a cualquiera le doy like en el Face. No a cualquiera le digo amén en una predicación y yo le digo amén. Ciertamente tiene que ser de acuerdo a las Escrituras para que yo le diga amén. ¿Por qué? Porque no es evangelio que yo quiero creer. Si yo les contara lo que yo creía del evangelio, ciertamente entonces es un pensamiento humano lo que se está llevando. Si el Espíritu aprueba lo que se dice, entonces no hay ningún problema con lo que se predica. Pero si de alguna manera no está probado por las Escrituras, ¿cómo entonces sería evangelio de Jesucristo? Y esto, como yo decía muchas veces, alguien piensa de que anda predicando la palabra de Dios, pero ciertamente lo que anda predicando es su evangelio o la hermenéutica que él hace de las Escrituras. Alguien puede decir, yo predico de parte de Dios, yo lo que hablo, lo hablo de parte de Dios, pero si no tiene base bíblica, y aún teniendo base bíblica, lo que dice la palabra, y por ejemplo alguien dice, se debe bautizar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Hechos lo dice, y aquel que no es bautizado en el nombre del Señor no es salvo. Oiga lo que dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15, 16. El que creyere primeramente, tiene que creer y ser bautizado será salvo. Luego Hechos 2, 27, 28, 29 dice, varones hermanos, ¿qué debemos para ser salvos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero debemos de entender primero, arrepentíos, sin arrepentimiento no hay salvación. Luego Romanos 10,
10:13 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Precisamente el creyente invoca el nombre del Señor, y cuando él se bautiza está siendo manifiesta esa fe genuina en el Señor. Y luego dice, se le dice a Pablo: ¿qué esperas? Levántate y bautízate invocando su nombre para lavar tus pecados. Entonces, de manera que es necesario invocar el nombre del Señor. No solamente yo me bautizo en el nombre de Jesucristo y ya soy salvo. No, tengo que creer, arrepentirme, bautizarme en el nombre de Jesucristo, y tendréis el don del Espíritu Santo, dice la palabra. De manera que no importa la fórmula que te hayas bautizado, porque luego se trastorna la fe del creyente ahí y se dice de que te tienes que bautizarte en el nombre para ser salvo. Luego algún trinitario, alguien que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo logran convencer y luego lo llevan a esta doctrina y lo vuelven a bautizar, porque supuestamente el bautismo correcto es en la fórmula en el nombre del Cristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera ellos trastornan la fe y jalan adeptos a sus congregaciones con esta cláusula doctrinal que dicen de que el bautismo no está bueno. Pero yo te digo algo: has recibido al Espíritu Santo cuando te bautizaste en el nombre de Jesús. Si me dices que sí, y si tu respuesta es sí, pero sincera delante del Señor, quédate ahí, porque de verdad ese es el bautismo correcto. Pero si de alguna manera nada más te engañaron, que vinieron los líderes y ellos eran los que estaban hablando en nuevas lenguas y haciendo dones de sanidad, tirando a este por acá y por allá, y solamente en ellos se da, ese es un evangelio falso. Como yo te he dicho, yo quiero que tú tengas, que tú disfrutes, que tú llegues al pleno conocimiento de la verdad. Si es posible que llegues al pleno conocimiento mejor preparado que yo. Yo no pongo un límite y digo yo solo yo, porque solo yo entiendo el evangelio. No, tampoco llevo el evangelio de Miriam, que decía de que acaso solo a le habló Dios y acaso a mí no. El evangelio de Coré. Yo no te estoy poniendo en rebeldía en contra de tu cabeza o tu líder, tu pastor, tu apóstol o lo que sea, tu superintendente, sino que ciertamente estoy diciendo de que si yo soy testigo de esto, yo también quiero que tú seas testigo de esto y que seamos testigos ambos de este evangelio que se predica, que no solamente es de palabrería, sino que es de poder en Jesucristo. De manera que podamos decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque qué triste y lamentable es acabarme yo acá predicando, poniéndome ronco acá, como que si yo le predicase a nadie, como que si nadie me oyera, y yo acabándome y terminando mi vida acá, todo. Pero si no tiene ningún resultado, si este evangelio es vano, si no salva a nadie, si no convierte a nadie, si no es de salvación, ¿para qué me sirve? Como yo te he dicho hasta aquí a ti muchas veces, ¿de qué me sirve a mí predicar? No, mejor me es quedarme sentado y no abrir la boca. Prefiero estar sentado y no condenarme más. Y esto teniendo en cuenta que la Escritura dice: no seáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Conociendo esto y sabiendo esto, ¿ustedes creen que yo vendría acá predicando la palabra y diciendo el Señor dijo tal cosa cuando no lo dijo? Ciertamente yo no me atrevería. Si hay alguno de ustedes que se atreve a eso, yo entiendo y comprendo de que tengo genes de mentira, como dice el Salmo 55. Yo entiendo y comprendo de que, Salmo 51, perdón, yo entiendo y comprendo de que yo he sido formado en pecado, que de alguna manera tengo genes de mentira. Puedo ser mentiroso en ciertas áreas,
pero yo no me atrevería a mentir delante del Señor y decir, el Señor me dijo tal cosa, cuando Él no me dijo nada. Siempre ha sido mi oración delante de Dios una y otra vez, y aquí públicamente, y lo declaro y proclamo a los cuatro vientos, y el Señor me es testigo, que he dicho yo, que si Él me guíe a la verdad, que Él me instruya y me corrige, que aquí estoy yo para oírle y escucharle. Si en aquel momento el Señor viene y me dice, esto lo que estás predicando no es conforme a mis palabras, cambia esto porque no me gusta, yo estoy dispuesto a oírle. Incluso yo le he dicho, Señor, si lo que yo hablo es mentira, solo déjame mudo, prívame de la voz, o incluso quiero tener cáncer de garganta para ya no hablar más. Prefiero ser mudo o morirme, pero no predicar un evangelio diferente al que tú enseñas, porque de ninguna manera voy a ir en contra de Él, sino que quiero estar siempre, como dice Jeremías, serás como mi boca si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca, yo te restauraré. Pero si de alguna manera yo no puedo llevar el evangelio pleno del Cristo, ¿para qué quiero predicar? Yo incluso les he hablado de que los diezmos eran según la ley de Moisés. ¿Por qué yo les he dicho eso? Porque yo no encuentro respaldo bíblico en las Escrituras para aprobar esto. De manera que he venido acusando no solamente a adventistas, a católicos, a testigos de Jehová, a unicitarios y cualquiera que se ha desviado de la sana doctrina. Y esto lo hago conforme a la misericordia de Dios y a la bondad de Él. Esto lo hago por mandato del Señor, no porque yo quisiera criticar a alguno de ellos. Ciertamente, humanamente y materialmente, a mí no me beneficiaría. Yo no tengo ningún ánimo de lucro para pararme aquí y predicarles y decirles esto. Como yo le decía a mi familia, ciertamente yo les predico el evangelio verdadero. No busco diezmos, no busco ofrenda, no busco llenar mi iglesia, no busco tener una congregación, no busco ser sus líderes. Todo lo que yo busco es anunciar el consejo del Señor pleno, porque acá lo que está en juego es la salvación de cada individuo. Yo sí lucho, yo sí voy adelante, yo sí predico, yo sí llevo este evangelio, es por mi salvación, porque yo quiero ser salvo. No solamente quiero estar dentro de una congregación llenándolo o como un pasatiempo o por no tener dónde distraerme. Yo puedo estar ahí, no, yo tengo un mejor camino. Yo puedo ver películas, yo puedo estar en otras páginas, yo puedo escribir, yo puedo cantar, yo puedo hacer otras cosas para distraerme. Puedo jugar juegos de azar, puedo viajar, puedo ir a tomar otro tipo de diversión. ¿Para qué estar dentro de una iglesia si ciertamente lo estoy usando como medio de distracción? De igual manera, si alguno ve el evangelio como una empresa, como un trabajo, no debe de mirarlo así. El evangelio no se da por diversión, no se da por negocio. Dice la Escritura claramente que en los postreros días habrían hombres amadores de sí mismos que iban a ser negociantes del evangelio y que los iban a tomar a cada uno por mercadería. Eso lo podemos ver por muchos medios. Esto lo hacen por ganar dinero nada más. No lo hacen por el alma de cada creyente, no por compasión, no por misericordia, sino simplemente lo hacen para tener más feligreses. Quiero que sepan que yo de ninguna manera he hecho
mucho eso. Hasta acá yo he venido respetando a mi pastor, a mi cabeza, me he sujetado a él. ¿Por qué? Porque uno debe de predicar la sana doctrina, no el consejo de los hombres. Decíamos de que supuestamente esto es, porque ha de estar oyendo un católico por allá, luego va a decir, no, este es claramente hijo de Martín Lutero. Martín Lutero decía que el evangelio se resume en 5 solas. No sé si usted ha oído eso, pero según la teología es las 5 solas. ¿Y sabe qué dice las 5 solas? Solo gracia, solo escritura, solo fe, solo Cristo. Eso es parte de las 5 solas que se dice. Estas son las 5 solas. Solo por medio de las escrituras, solo por la fe Dios salva, solo por la gracia, solo a través de Cristo, la gloria solo para Dios. Yo creo que de alguna manera que si Martín Lutero inventó esto o puso por escrito esto, tenía una razón. Está dentro de los parámetros de la verdad. Es verdad esto, y no que yo estuviera respaldando a Martín Lutero, sino que ciertamente en las escrituras se encuentra esto, que solo por las escrituras podemos encontrar la verdad plena. Y esto lo dijo el hermano Pablo cuando dijo, y esto, hermano, lo he dado como ejemplo en mí y en Apolos, para que no aprendáis a creer más de lo que está escrito, pues haciendo esto muchos se desviaron de la verdad o se metieron a cuestiones necias. Porque cuando uno no se ajusta a la palabra de Dios, obviamente se va a meter a cuestiones necias y desviarse de la verdad. Y esto lo confirma el apóstol Pedro cuando dice, y casi en todas sus epístolas hablando de esto, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y luego dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. De manera que la escritura respalda perfectamente esto, de que solo a través de la escritura nosotros podemos crecer espiritualmente. Y si no es por la palabra, ¿a través de qué podemos nosotros crecer? Ciertamente no se puede crecer si no se crece dentro de las escrituras. Luego sigue, solo por la fe Dios te salva. Depende desde qué punto de vista vea Martín Lutero esto, solo por la fe Dios nos salva. Depende desde qué punto de vista lo vea. Nosotros no venimos contradiciendo a Martín Lutero, ni hablando de él, ni respaldando de él. Este tampoco es un tema para hablar de la fe, sino que ciertamente nosotros mencionamos esto porque de alguna manera estos son evangelios que van en contra de la palabra de Dios, pero que se nos acusa diciendo de que nosotros seguimos el método de Martín Lutero, solo las 5 solas. Pero si yo me pusiera a desgranar esto, voy a reñir según la palabra con alguna de estas 5 solas. Bien chistoso el título que le pusieron a esto, las 5 solas, que sería bien chistoso, bien hilarante, podría yo decir, 5 solas. Pero como yo le decía, cuando vemos la palabra de Dios, esto riñe con las escrituras. Acá tengo yo otro de estos que suben, aunque mis ojos no te puedan ver, Señor, yo sé que tú siempre estás
conmigo. He aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Especifica Juan capítulo 17 y también el capítulo 16, creo, por ahí lo va usted a encontrar. Esto dice la palabra: si alguno guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. En esto se cumple la palabra que dice aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero entonces, ¿cuándo cobra valor esto? Esto es palabra de hombre, hermanéutica de hombre. Aunque mis ojos no te puedan ver, Señor, yo sé que tú siempre estás conmigo. Qué triste y lamentable es creer que Dios está conmigo cuando Él ya no está conmigo. ¿Cuándo tienen efecto estas palabras? Dice: cuando el hombre guarde los mandamientos del Señor, vendremos y haremos morada con Él. Solamente cuando el hombre guarde los mandamientos del Señor. De lo contrario, alguien puede tener fe. Por eso yo le decía, aquel que dice solo la fe salva, una de las 5 solas de Martín Lutero, reñiría con la Biblia, visto desde el punto de vista de Martín Lutero, porque según Martín Lutero ya no tendría que hacer ninguna obra, simplemente creía y automáticamente ya eres salvo. Por eso es que Martín Lutero decía que el libro de Santiago era un libro diabólico, porque ahí en el libro de Santiago dice de que muéstrame tu fe por tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras, dice ahí la Escritura. Y entonces cuando vemos ahí, obviamente riñe con la doctrina de Martín Lutero. Entonces de ninguna manera yo, como digo, si algún católico me está escuchando ahí, va a decir: este hijo de Martín Lutero hasta su propio padre se está oponiendo. Pues yo no me estoy oponiendo porque yo quiero oponerme a la doctrina de Martín Lutero, sino que ciertamente si algo no está de acuerdo con las Escrituras, obviamente yo no lo voy a aprobar. Entonces deben entender que no simplemente me opongo a la religión católica, a la carismática, a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los unicitarios, sino que me opongo contra todo aquel que se opone al evangelio. Porque ya dije, si yo soy testigo del Señor, debo de aprobar toda la doctrina de las Escrituras. Pero si yo de plano contradigo una parte de las Escrituras, como les hablaba yo del velo, por ejemplo, si yo vengo contradiciendo que la mujer no se debe poner velo porque eso no dice la palabra, obviamente me estoy oponiendo a Cristo y entonces no estoy guardando sus mandamientos, ni soy su testigo, sino yo estoy contra Cristo. De igual manera, si yo digo que el Señor prohíbe los pantalones, yo me opongo contra Cristo porque eso no dice su evangelio, sino dice otra cosa. De manera que todo aquel que inventa una doctrina contraria a la de Cristo se está oponiendo contra Cristo y de ninguna manera es testigo de Él. Si alguien es testigo de Él, obviamente va a decir todo lo que Él aprueba. Por ejemplo, alguien dice de que el Espíritu Santo ya no habla hoy, de que ya no se hablan nuevas lenguas, de que ya no hay don de sanidad, que todo eso es por el diablo, que es por Belcebú, y toda la cuestión usted ya lo sabe, de que ya no hay revelación, de que no hay apóstoles. Simplemente me estoy oponiendo a lo que el Señor enseña y entonces estoy llevando un evangelio contrario a la de Cristo. Por eso yo le decía, yo me puedo oponer a la doctrina del hombre, ciertamente, como ustedes lo han venido deduciendo hasta acá, pero yo no me puedo oponer en contra de la doctrina de Cristo, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces ciertamente alguien viene y predica de su sola mente, de su sola condición, de su solo entendimiento de lo que él entiende en la Biblia. Pero quiero que sepan que si ustedes predican de esa forma, yo no predico en ese sentido, yo no hablo por hablar, yo no voy por ahí diciendo lo que yo creo de la Escritura. De otra manera mi testimonio no sería válido.
sino que yo voy en contra de Cristo. Ese sería mi testimonio contrario a la de Cristo. Pero ahora yo me dejo guiar por el Espíritu. Alguien me dice, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿La inyección contra el COVID? No. Entonces, ¿cuál es? Yo no le puedo decir yo ahorita, porque yo no he recibido revelación de parte de Dios acerca de la marca de la bestia. Yo no voy a abrir mi boca, así como yo he dicho. Alguien me preguntaba, en una ocasión me decía, hace como unos 10 años me decía, ¿cuándo y en qué tiempo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a ser su venida? Yo le decía, no lo sé. Ni siquiera sé en qué tiempo es, si es antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Entonces no sabes nada. Pero ¿cómo le iba yo a decir en ese entonces, en qué tiempo o en qué periodo iba a venir el Señor si no lo sabía? Porque yo puedo leer mi Biblia, pero si no le entiendo qué pasa, no tengo revelación del Señor. Pero ahora yo sé en qué periodo va a venir el Señor. Pero no sé qué es la marca de la bestia físicamente. Tampoco voy a venir yo a mentir como dicen, es un chip, no es la inyección contra el COVID, no es otra cosa. No voy a inventar esa cuestión porque yo no sé, el Señor no me ha revelado. Así como yo le decía a usted, yo al principio le digo al Señor, Señor, las mujeres pueden usar pantalones, y Él solamente me sonríe. Luego yo le digo, ¿qué música te gusta? Y luego Él me dice en una ocasión, yo te voy a dar mi alabanza y mi palabra no adulterada para que la prediques, y tú vas a ser mi testigo. Pues como yo le decía, según la gracia del Señor, yo una vez estaba viendo el libro de Daniel en el capítulo 11 y 12, y yo empiezo a hacer mis números allá, como perito, en qué tiempo y cuántos días es la venida del Señor. Luego el Señor se me aparece y me dice, lo he sellado para que no endurezcáis vuestra cerviz. Y obviamente uno debe de entender cuando el Señor habla. Ciertamente alguien es necio y va predicando lo que no debe predicar, echando por acá, por allá y por allá, palabras necias. Quiero que sepan de que yo de ninguna manera he querido ser así. Si voy a ser un ministro del Cristo, debo de conocer por revelación por el Señor. El único, como yo le decía a alguien, cuando yo estoy deprimido, cuando yo estoy triste, el único que me puede consolar es el Señor. Yo no me dejo consolar por nadie. Incluso yo leyendo la palabra no me consuelo. Pero cuando viene el Señor y me consuela, entonces yo tomo consuelo y me siento ya tranquilo, porque yo espero la revelación de Él. Así como dijo Moisés una vez, le dice el Señor, levántate y ve, voy a mandar mi ángel contigo. Moisés le dice, no iré. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor le dice, pero me puedo levantar y destruirte. ¿Qué me importa? Le dice Moisés. Yo quiero que vayas conmigo y entonces voy, si no, no voy. Y eso le he dicho al Señor, si tú no vas, yo no voy a ir, ni me muevo, ni digo, ni hago. Porque si tú no me mandas, yo no voy. ¿Qué me importa a mí lo que diga tal cosa, lo que yo crea, lo que yo entienda de la palabra? Yo solo quiero oírte a ti. Yo solo quiero escucharte, que eres tú quien habla. Y si no me hablas y si no dices, pues simplemente yo no digo nada. Y a mí no me importa lo que el humano puede decir. Si yo he oído a Dios, si yo lo he escuchado, eso me basta a mí y me es suficiente, porque soy yo quien debo de dar cuenta, soy yo quien debo de presentarme ante Dios, y soy yo quien tiene la dicha de oír al Señor. Y esto lo doy como testimonio para todo aquel que ha venido cuestionando de alguna manera de que es mi hermenéutica. Yo he dicho aquí hasta la saciedad, no es lo que yo entiendo, ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo digo de las Escrituras. Yo no me puse a leer la Escritura una y otra vez y 3 veces, dice que estudiando la palabra de Dios.
y luego entendí esto. No, mi querido amigo y hermano que me escuchas, yo no hice eso con la palabra, sino que ciertamente yo leí mi Biblia y esperé la revelación del Señor. Yo estuve esperando que el Señor me dijera por qué la mujer no debe de usar pantalones. ¿O por qué? Si Él prohibía eso. Hasta que recibí la revelación del Señor, mi corazón encontró tranquilidad en Él. Pero no fue la hermenéutica mía que yo vine diciendo, imponiendo lo que yo creo, lo que yo digo de la palabra. Y si hay algo que yo creo, el Señor me decía cuando yo prediqué este tema de los pantalones, yo termino de predicar como a los 3 minutos, el Señor me dice, ten cuidado con lo que apruebas. Y entonces le digo, Señor, si yo dije esto es porque yo creo que es tu palabra y tomando en cuenta la revelación que tú me has dado, y por eso yo abrí mi boca. Pero si de alguna manera hay algo que yo dije contrario a tu palabra, por favor, instrúyeme y corrígeme, dirígeme por tu camino. Y digo verdad delante de Dios y no miento. Yo lo que he venido predicando primero ha pasado la prueba. Una vez yo llego delante del Señor y le llevo un libro y le digo, aquí está, Señor, lo que yo he aprobado, porque quiero que sepan de que yo iba escudriñando la Biblia y le iba escribiendo, y luego le llevo el libro al Señor. Yo le llamo el libro negro porque le puse pasta negra, y le digo al Señor, aquí está. Y luego el Señor dice, aprobado. Y Él me da la prueba y Él dice así. Yo veo que Él escribe esto y dice, vuélvete en mi amigo. Y yo digo, bendito sea el Señor. Y yo espero siempre tener la aprobación del Señor. Yo no espero ser aprobado por los hombres como buscando que ellos aprueben este evangelio que voy predicando, sino que yo espero ser aprobado por el Señor, porque al final de cuentas yo al Señor es quien voy a ir a entregar cuentas, no al humano. Acá el humano puede criticarme y decirme lo que quiera, eso no me duele, ya estoy acostumbrado, eso no me va a hacer nada. Dice la Escritura, no temáis a los hombres que pueden matar vuestro cuerpo, temed más bien a aquel que puede no solamente matar vuestro cuerpo, sino también echar vuestras almas al infierno. A ese es quien yo temo, no al hombre ni al humano. Y si me he de ajustar es a los mandamientos del Señor. Han estado cayendo a mi cuenta. Hay alguien que se ha tomado la molestia de enviarme videos supuestamente que son de predicadores y pastores que predican algún evangelio diferente al que yo predico. Y luego dice él, este es el evangelio verdadero, tu evangelio no es verdadero la que predicas. Yo le voy a decir a esa persona, no creas que es mi evangelio la que estoy predicando, y no espero que me apruebes, sino simplemente yo estoy esperando que el Señor apruebe mi predicación o mi evangelio. De otra manera, ¿para qué quiero predicar? No quiero que sepan de que yo no voy por amor al dinero, como se me ha acusado de que yo he venido comiendo diezmos y ofrendas. A mí no me han oído pidiendo ofrenda ni diezmo. No tengo una cuenta donde yo he dicho de que depositen fondos porque necesito, no. Es el Señor mi proveedor y Él seguirá proveyéndome. Que la gracia, la bondad, la misericordia del Señor y de su Cristo sea con todos aquellos que de alguna manera andan en comunión del Espíritu Santo. Ministerios del Monte Sión Celestial a la Iglesia de Jesucristo, paz y vida por las sendas antiguas. Amén.